Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto. Otra semana más con la voz de los 5 libros. Vamos a escuchar la voz de Dios a través de la parashá, la porción de estudio de la semana. Comenzamos el libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, de la Torá. Y realmente este libro se llama, su título original del hebreo es Shemot. Shemot, Shem significa nombres, Shemot es la forma plural de nombres. Y preguntamos de dónde es que viene este nombre. Bueno, déjame leerte lo que tengo aquí. Éxodo capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, etc. Así que el nombre que tú y yo vemos aquí en nuestras Biblias, Éxodo, este nombre es el nombre temático, es uno de los temas, el éxodo del pueblo hebreo de Egipto. Y este nombre se puso cuando la Biblia hebrea, que solamente estaba en el lenguaje hebreo, fue traducido unos 250 años antes de Cristo al griego, que era un idioma, un lenguaje para ese tiempo universal, algo como el inglés y aún el español en algunos sitios. Al traducirse, no le pusieron el título literal de la traducción de Shemot, sería nombres, porque como que no le hacía sentido y le pusieron Éxodo, que habla acerca del tema central del libro. Así que es bueno, y yo siempre recomiendo que lo estudien a través de estos dos enfoques. Lo puedes estudiar a través del enfoque del nombre Éxodo, pero cuando lo estudias a través del enfoque del nombre Shemot, es sumamente interesante. Ahora, no voy a entrar en el estudio a través de Shemot, porque eso lo voy a dejar para una predicación que tengo para Catedral de la Fe. Así que se lo estoy dejando ahí como que, en serio, pastor. Pero yo sé que muchos de ustedes nos siguen todos los sábados en la transmisión de Santa Convocación, así que ahí lo van a disfrutar. En este año 2026, y desde que comencé el concepto o el proyecto La Voz de los 5 libros, lo que estoy trayendo es la estructura general del libro, y siempre entro en algunos de los temas y, dependiendo de lo que el Espíritu Santo nos guíe, desarrollo un mensaje. Así que una de las cosas interesantes de este libro, que bien me emociona muchísimo, cuando comencé a estudiar el contexto académico de la escritura, todo el conjunto de los trasfondos, en este caso me impresioné cuando me di cuenta que si tú quieres realmente estudiar el libro de Éxodo, tienes que estudiar la cultura egipcia. En serio, sí. De hecho, ¿sabe usted que el nombre Moisés, el nombre Moisés originalmente es egipcio? El nombre Aarón originalmente es egipcio. Exactamente, el hebreo lo coge prestado. Por eso es que tú ves que en el hebreo, por ejemplo, cuando aparecen en literatura judía tradicional como los Midrash, no dice Moisés, dice Moshe. Moshe, porque Moshe ya es más hebreo, más en el idioma hebreo. Así que cuando vamos a estudiar, si realmente queremos entender este libro de Éxodo, tenemos que pararnos un momento y entender que el trasfondo, el contexto, es el pueblo de Israel o los descendientes de Jacob en Egipto. Así que tenemos que nosotros conocer el contexto de la cultura egipcia. Y aquí tengo algunos libros que me ayudan para esto. Por ejemplo, el Zondervan. Este libro, bien interesante, nos ayuda a nosotros a entender el contexto cultural de este libro, para nosotros realmente tener una comprensión íntegra, ¿verdad? Que haya integridad en la escritura, en la interpretación. Así que si realmente quieres estudiar de esta forma, pues tienes que estudiar egiptología, todo lo que es Egipto. Mire, este libro
es tan fascinante, hermano. Hay tanta información. Mira, aquí habla acerca de la terminología, déjame decirlo, ok, la terminología de las plagas. ¿Ve? Aquí habla acerca de las festividades, porque aquí aparece Pesaj, que Pesaj también es una palabra que los hebreos, el lenguaje hebreo cogió prestado de los egipcios. ¿Ok? Aquí lo tenemos, mira esta tabla, qué interesante acerca de las fiestas. Mira, ¿ok? Déjame ver qué más te puedo enseñar aquí. Es sumamente interesante este libro. El tiempo que se cree que fue el evento de la salida de los hebreos de Egipto. Y según John Walton y todos los académicos que trabajan para Zondervan, piensan que la salida de los hebreos de Egipto fue para el año 1279 a 1213 antes de Cristo. Aproximadamente ese fue el timing, el tiempo en que salieron de Egipto. Hay varias teorías, pero básicamente es una de las más respetadas y aquí en este material de Zondervan. Ahora, algo que quiero enseñarte aquí, un poquito complejo, pero ustedes son gente llena del Espíritu Santo y sumamente interesantes, inteligentes, sé que lo van a entender. De aquí mismo, déjame yo levantar esto aquí. Miren esto. Miren esto aquí. Déjame ver si lo estoy poniendo bien aquí. Ok. Miren esto. ¿Se ve o no se ve? Oh my God. ¿Se ve o no se ve? Ok. Ahí se ve. Ok. Como quiera, lo que voy a hacer es que lo voy a editar y voy a poner la imagen aquí. Pero esto que tengo aquí, hermano, se lo voy a explicar porque lo tengo aquí traducido al español y quiero compartir con ustedes. Lo que le acabo de enseñar y lo que están viendo aquí es lo que se llama la estela de Mereneptah. Ok, la discusión sobre la fecha de la salida de Egipto, ¿verdad? Como te acabo de dar una fecha, constituye una de las polémicas más significativas dentro de la arqueología bíblica y los estudios del Antiguo Testamento. Uno de los elementos centrales de este debate es esta estela que ustedes están viendo aquí, la estela de Merneptah. Un monumento egipcio, del siglo XIII a.C., que contiene la mención extrabíblica, o sea, pues, una evidencia de la presencia o de la existencia de Israel fuera de la Biblia, más antigua del nombre Israel. Esta estela, erigida durante el reinado del faraón Merneptah, celebra sus campañas militares en Canaán y describe a Israel no como un reino establecido, sino como un pueblo ya presente en esta región de Canaán. Este detalle resulta crucial, pues implica que Israel debía encontrarse en Canaán hacia allá para el año 1208 a.C., lo que obliga a replantear la cronología del Éxodo. Una postura ampliamente sostenida sitúa la salida de Egipto en el siglo XIII a.C., durante el reinado de Ramsés II. Entonces esta posición se apoya en datos como la mención bíblica de la ciudad de Ramsés, aquí en el comienzo de esta parashá, Éxodo 1:11. El contexto de grandes proyectos de construcción estatales y el uso documentado de mano de obra forzada de ese periodo, según esta perspectiva, Ramsés II habría sido el faraón de la opresión y su hijo Merneptah el faraón durante el Éxodo. Sin embargo, esta reconstrucción enfrenta una dificultad considerable. Si Israel ya estaba asentado en Canaán en tiempo de Merneptah, entonces el éxodo tendría que haber ocurrido antes de su reinado, dejando un margen de tiempo muy reducido para el peregrinaje en el desierto, la conquista y el asentamiento en Israel. Así que frente a esta dificultad surge la propuesta de una fecha más temprana para acomodar, ¿verdad?, el tiempo, generalmente ubicada en el siglo XV a.C., o sea, en el 1446 a.C., una fecha diferente a la fecha que te acabo de presentar, que decía Zondervan en su literatura sugerida aún por el mismo Walton.
Esta postura se apoya principalmente en la cronología interna de la Biblia, especialmente 1 Reyes capítulo 6, verso 1, que menciona 480 años entre el Éxodo y la construcción del templo de Salomón. Así que desde esta perspectiva, el faraón de la opresión podría haber sido Seti I, mientras que Ramsés II habría reinado posteriormente ya fuera del evento del Éxodo. Esta datación permite armonizar mejor la presencia de Israel en Canaán con la evidencia de Tetela y concede mayor espacio temporal para los procesos narrados en el libro de Josué y en el libro de Jueces. El texto también subraya un elemento teológico y literario de gran importancia. El faraón del Éxodo permanece sin nombre en el relato bíblico. Esta omisión no debe interpretarse necesariamente como una falta de información histórica, sino como una estrategia narrativa que transforma al faraón en un símbolo de todo poder opresor. De este modo, el Éxodo no queda limitado a un episodio vinculado a un gobernante específico, sino que se presenta como un paradigma universal de liberación divina frente a la opresión humana, ampliando su relevancia para futuras generaciones. Así que en conclusión, la polémica fecha sobre el Éxodo refleja la complejidad inherente al diálogo entre la Biblia, la historia egipcia y la arqueología. La incertidumbre cronológica, las interpretaciones divergentes de los datos y los hallazgos arqueológicos disputados impiden una certeza absoluta. No obstante, el mensaje central del Éxodo no depende de la identificación definitiva de un faraón, una fecha exacta, sino de la afirmación teológica de que el Dios de Israel interviene en la historia de Israel para redimir a su pueblo. Esta convicción ha dado al relato una fuerza perdurable que trasciende los debates cronológicos y contextos históricos específicos. Así que lo que estamos diciendo es que mientras hay un debate cronológico sobre todas las cosas, tenemos que entender, sea que haya sido en el 1270 y pico o en el 1446, no podemos permitir que esta diferencia de tiempo haga menos o minimice la historia del Éxodo, tanto su significado teológico como histórico dentro de la tradición hebrea y la historia de su liberación. Así que el manejo académico es sumamente interesante. Hablando de manejo académico, mire hermano, esto es uno de los libros que yo sé que muchos de los que estudian en el contexto cultural, el Current Tanakh, mira, esto es otra cosa, y aquí sí que esto es sumamente interesante, y te ayuda a entender frases como cuando Moisés dice que él es tardo de labios, y es bien interesante. Mira el material, qué elegancia, qué un material académico sumamente detallado, y me encanta. Y el libro de los muertos. Hermano, cuando yo cogí este libro por primera vez, esto me lo regaló mi esposa cuando fuimos al Museo de Nueva York. Y yo vi tantas cosas egipcias, me las quería traer todas. Y aquí el libro de los muertos. El libro de los muertos es vital para tú entender lo que significa realmente el pueblo hebreo cruzando el Mar Rojo, pero después les voy a estar hablando acerca de esto. Todo esto, hermano, es fascinante y es tan importante saber el contexto egipcio si usted va a estudiar el libro de Éxodo. Así como te dije en el principio, Shemot, nombres. En el pensamiento hebreo, Shem contiene una revelación interesante. Shem implica también identidad, misión, llamado, propósito. Así que ponte a pensar otro mensaje que nosotros debemos de considerar cuando leemos el título de esta parashá. Shemot, descendientes de Jacob, que tienen una identidad, tienen una misión,
tienen un llamado, tienen un propósito. Ahora entran en un tiempo oscuro de opresión. ¿Ves? Y esto es un ángulo, una perspectiva de comenzar a estudiar el libro de Éxodo, porque ahora estamos viendo cómo Dios ahora preserva un pueblo que tiene llamado, que tiene propósito, que tiene identidad, que tiene una misión, y Dios lo preserva en el tiempo oscuro de la esclavitud. No es interesante que podamos también nosotros aplicarlo en nuestra vida, que tú y yo tenemos propósito, tú y yo tenemos un llamado, tú y yo tenemos una identidad, tú y yo tenemos una misión, sea que usted lo entienda o no. Dios no te creó como un accidente ni al azar. Sin embargo, ¿cuántos capítulos de nuestra vida oscurecen, opacan una de las cosas más importantes de nuestra vida y hace que nosotros nos enfoquemos en cosas que no son tan importantes? Por ejemplo, gente que están amarrados a traumas, amarrados al dolor, gente manejando distracciones hoy en día, amarrados al pasado. Sin embargo, no somos personas que estamos experimentando satisfacción total en esta vida porque tenemos una crisis de identidad. No sabemos quiénes rayos somos. Tenemos una crisis de satisfacción integral porque no sabemos nuestro propósito en nuestra vida. Y una de las estrategias, hermano, del enemigo o cosas que pasan en la vida es que gente con tanto potencial, el potencial se queda sin revelar, el potencial se queda sin desarrollarse, el potencial se queda sin dar fruto. Y tú y yo entramos como los hijos de Jacob, teniendo identidad, teniendo misión, teniendo un llamado. Entramos en una época oscura de opresión donde ahora nuestra vida no tiene nada que ver con descubrir para qué estamos en la tierra, descubrir quiénes somos. Nuestra vida ahora es una vida reactiva y estamos tratando de sobrevivir y estamos viviendo por debajo de lo que Dios espera, porque ahora somos esclavos del pecado, esclavos del pasado, o reaccionando a cosas que nos están oprimiendo. Y lo más importante, nosotros no lo estamos trabajando. ¿Quién soy yo en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? Así que ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Esta parashá comienza en el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Éxodo. Y tiene unos temas y unas secciones bien importantes. Por ejemplo, del capítulo 1, del verso 7 al 14, estamos viendo el tema de la multiplicación bajo la opresión. Cómo el pueblo de Israel, a pesar de que lo oprimían, seguía creciendo. ¿Ok? Otro tema es el miedo del poder político al propósito. Y esto es el capítulo 1 de Éxodo, verso 8 al 10, donde Faraón se siente intimidado por el crecimiento de este pueblo. ¿Ok? En aquel tiempo, un pueblo, o que minoría, como en este caso los hebreos o un pueblo semita, podía crecer tanto hasta tener representación o influencia en el gobierno. Así que Faraón no está oprimiendo a esta gente simplemente porque era racista, no simplemente porque no se llevaban con los semitas. Él simplemente estaba diciendo, hay que tener cuidado porque si esta gente crece, se mete en el gobierno o crecen y tienen influencia, entonces mi autoridad va a tener un rival. Así que tenemos que ponernos a pensar en este sentido, dentro de dónde viene esta actitud hostil del faraón contra el pueblo hebreo. Otro tema que estamos viendo es del capítulo 1 todavía, del 15 al 21, las parteras que eran unas mujeres robustas, que estas mujeres no permitían que ningún niño hebreo se muriera. Estas parteras sacaban y asistían a los bebés de las mujeres hebreas más rápido de lo que llegaban los egipcios para matarlos. Así que es sumamente interesante el valor, la valentía de estas mujeres. Otro tema, ya en el capítulo 2 de Éxodo, del verso 1 al 10, es el nacimiento de Moisés. En el capítulo 2, del verso 11 al 25, vemos la formación de Moisés en el desierto. Vemos el evento clásico de la zarza ardiente. Y es ahí donde Moisés sube
para ver qué es lo que está ocurriendo, y a través de la zarza ardiente, el Todopoderoso le revela a Moisés su nombre. Y esto es muy importante, porque si en el contexto hebraico el nombre revela identidad, autoridad, llamado, propósito, cuando el Eterno le revela a Moisés su nombre, él lo que le está comunicando es eso mismo: identidad, quién es él, propósito, misión. Y esto es lo que despierta a Moisés, que ahora conoce al Dios de su padre. Y ahora ve que mientras el Dios de sus padres, pero que no se me haya afectado esto aquí. Ahora Moisés conoce el Dios de sus padres. Y ahora el Dios de sus padres le revela a Moisés exactamente lo que él intenciona: sacarlo de allí. Pero no solamente lo saca de allí porque ha escuchado el clamor por causa de Israel, sino que lo saca de allí porque se lo prometió a Abraham. Así que Moisés está conociendo al Dios que escucha el clamor, pero también al Dios que es fiel. Y Dios está revelando quién es él, y le está revelando a Moisés quién es Moisés. Que de hecho, en los demás capítulos le sigue revelando quién es Moisés. Este encuentro nos habla a nosotros de lo que tú y yo necesitamos: un encuentro con el Dios que revela quién es él, su identidad, que revela cuál es su propósito, cuál es la misión de Dios. Claro, él es el Todopoderoso, él creó la raza humana, pero en este caso se está revelando el Dios que viene con la misión de auxiliar a la descendencia de Abraham. Y eso es lo que revela es la fidelidad de Dios. Así que frente a la zarza ardiente, Moisés tiene una experiencia tipo encuentro. Está conociendo al Dios de sus padres. Y nadie le está dando un estudio bíblico. Y nadie le está dando un exégesis. Y no hay ninguna Biblia por todo eso. Ponte a pensar: sin Biblia, sin PowerPoint, sin libro, Moisés ahora tiene un encuentro con el Todopoderoso, con el Dios de Israel, con el Dios de Jacob, con el Dios de Abraham, con el Dios de sus padres. Y muchos de nosotros tenemos un montón de libros, tenemos un montón de PDF, tenemos acceso a tanta información. Y yo pregunto si, complementando la bendición de toda esta información que tenemos de los libros, extraordinario aprender, te pregunto si tú has tenido un encuentro con el Dios de Israel como lo tuvo Moisés. Es un encuentro que transforma el hombre. Es un encuentro que le confirma al hombre quién realmente es. Que le confirma al hombre cuál es su propósito. Que le revela al hombre sin ninguna duda quién es el Dios de Israel. Y se me viene a la mente lo que dijo Job en una ocasión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ponte a pensar. ¿Existirá la posibilidad de que gran parte de tu jornada espiritual es conocer a Dios a través de la referencia de la religión, a través de la referencia de predicaciones inspiracionales, a través de la referencia de libros? ¿Te hará falta a ti, como a mí, un encuentro con el Dios de Israel tal y como lo experimentó Moisés? Un encuentro que despierte, un encuentro de la verdad, donde no haya mentiras, un encuentro de la verdad, donde no hay zonas grises, donde Dios te revela: este es tu identidad, este es tu propósito. Yo te pregunto si tú has tenido una experiencia de un encuentro con Dios. No es que tengas una referencia. Jóvenes, por favor, posiblemente mientras me estés escuchando, tú y yo estamos satisfechos, sin darnos cuenta, con conocer a Dios a través de tercera persona o a través de referencias que no son las de primera persona. Por ejemplo, yo puedo conocer a Dios a través del Midrash. Y el Espíritu de Dios está ahí ayudándome a entender
el texto, ayudando, Dios hablándome, que Dios está en todo lugar, y más cuando uno está buscando el corazón. Conocer a Dios a través del texto teológico. Conocer a Dios leyendo la Biblia. Pero está de parte de Dios. Tú lo anhelas, tú lo pides, pero está de parte de Él. Él es el que inicia esta intervención sobrenatural, donde Él corre la cortina humana, corre la cortina del cielo y Él se revela. Claro, como vemos en la Escritura, nadie ha visto a Dios. El que ve a Dios, imagínate, si alguien ve a Dios, se muere. Pero es una revelación limitada, pero suficiente para provocar en ti un despertar, suficiente para que la luz directamente del trono, a través del Rúa, te despierte, te enseñe, te muestre. Moisés, no eres egipcio, eres hebreo. Tienes una misión, tienes unos propósitos. De hecho, tu nombre esconde tu propósito. ¿Cuántas cosas hay escondidas en tu vida? ¿Cuántas cosas hay escondidas en mi vida? Escondidas en términos de Dios escondiendo información, revelación que tiene que ver con quién tú eres, con mi propósito. Dar golpes al aire no produce satisfacción. Créeme que no produce satisfacción. Y el Dios de esta parashá es el Dios que revela quién soy. Es el Dios que revela cuál es mi propósito. Es el Dios que revela cuál es mi asignación. En esta parashá también vemos en el capítulo 3, verso 7, Dios oye el clamor. Otro tema que en esta parashá encontramos en el capítulo 5, del 1 al 23, el primer enfrentamiento de Moisés con Faraón. ¿Okay? Cuando vamos a la Haftará, tenemos Isaías capítulo 27, verso 6, y se extiende hasta el capítulo 28 y el capítulo 29. Y los temas es: Israel florece nuevamente después de estar en el exilio, después de estar en opresión. La redención prometida. ¿Ve? Y el nombre del Eterno santificado o honrado por Israel, o sea, por Jacob. Esos son los temas de la Haftará. La porción del Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo capítulo 2, verso 13 hasta el capítulo 23. Y Hechos capítulo 7, desde el verso 17 hasta el 36. Cuando hablamos acerca de la Haftará, también tenemos que considerar que hay una conexión de regreso a la Torá. Que así como Israel fue oprimido en Egipto, también fue dispersado, así como Dios prometió redención en el libro de Éxodo, promete restauración en el libro de Isaías. Así que hay un paralelismo extraordinario en el libro de Isaías y en el libro de Éxodo. La redención no es solo salida de esclavitud, es la restauración del nombre, la restauración de la identidad, la restauración de la misión. Porque acuérdate que cuando entran en Egipto, que representa un tiempo oscuro y de opresión, todo lo que está contenido en el nombre Israel, todo lo que está contenido, o sea, ¿qué revelación, qué información está contenida en el nombre? Identidad, propósito, misión, pero todo eso quedó oscuro y escondido debajo de años y traumas de esclavitud. Así que lo que vemos es una descendencia de Abraham reaccionaria tratando de sobrevivir sin descubrir realmente quiénes son. Interesante, ¿verdad que sí? Cuando hablamos acerca del temario o los temas que tenemos en esta parashá, hablamos acerca de, número 1, de familia, Jacob, la familia de Jacob, a una nación pero oprimida. Otro tema es el poder de la multiplicación bajo la adversidad. O sea, ¿quién dijo que no se puede crecer bajo la prueba? Tema interesante para desarrollar.
Otro tema es mujeres como agentes de redención. Las parteras, Dios mío, las parteras, Padre bendito las mujeres. Bendita tú, todos ustedes, entre todas las mujeres. ¿Ok? Las mujeres siempre juegan un rol, imagínate, en el ministerio de Yeshua, más todavía. Así que, y siempre se trata de minimizar las mujeres. Y fíjate que en la redacción bíblica, que es bien patriarcal, a veces como que no vemos la presentación de las mujeres en el lugar que le corresponde. Pero quiero decirle algo a las mujeres. Usted tiene un rol sumamente importante, y te voy a decir más, decisivo. Una mujer puede apoyar o apagar el sacerdocio de su esposo. Una mujer puede hacer que el sacerdote, tu esposo, retome su sacerdocio y se me enfoque como una mujer puede hacer que el hombre apague su sacerdocio, diluya su sacerdocio. Otro tema que encontramos en esta parasha es Moisés, llamado desde la fragilidad, llamado desde la confusión, porque él estaba totalmente confundido. Él no sabía qué está pasando conmigo. El Dios que ve, el Dios que oye y el Dios que desciende. Ese es otro tema que encontramos en esta parasha, porque estamos viendo que el Dios de Israel oye el clamor del oprimido. Y créeme, mis amados, yo sé que caer en depresión es fácil, pero yo te voy a decir algo. Cuando el Hijo de Dios, cuando usted está en opresión, usted está en situaciones difíciles, no dudes en clamar, porque Dios oye al oprimido y desciende para ayudarlo. Y estamos viendo aquí también el nombre de Dios revelado desde el fuego. En esta parasha no hay mandamientos presentes dentro de lo que es el código del Taryag Mitzvot o los 613 que reconoce el judaísmo. Sin embargo, como ya te he explicado en otras veces, si no hay mandamientos en la parashá, nosotros vamos a rebuscar y vamos a buscar los principios normativos, ¿ok? Que nosotros podemos interpretar como Dios diciéndonos, esto es importante que lo tengas en tu vida. Así que déjame compartir algunos con ustedes. Por ejemplo, Dios nunca pierde de vista a su pueblo, aunque parezca en silencio. Así que el silencio no es evidencia de la ausencia de la fidelidad de Dios. Breguen con eso, ¿ok? Otro principio, la opresión no cancela el propósito, sino que lo revela y lo acelera. Y esto es algo parecido a la actitud de José cuando entró en la tormenta perfecta. Cuando él ve frente a él a sus hermanos, y él dice, estos hijos del diablo, no dijo eso, estos hermanos míos, si supieran quién yo soy. ¿Ve? Y entonces me imagino que le vino tantos recuerdos, una tormenta perfecta, pero como él manejó su prueba desde la aceptación, desde el amor, pues él pudo discernir que todo este mal que habían planificado sus hermanos, Dios lo iba a convertir para bien. Y otra ley importante es que el nombre de Dios se revela en procesos y no en atajos humanos. Y a veces tú y yo queremos como que controlar el asunto. Cuando tú trates de controlar las cosas, tú estás impidiendo que Dios se revele. Es como si Dios diera 2 pasos para atrás y dice, me avisa cuando termine. Me avisa cuando termine. Entonces yo me pongo a pensar que la zarza ardiendo representa, trata de controlar esta, porque te vas a quemar las manos. Trata de controlar una zarza ardiendo. Deja que la zarza arda. Deja que Dios se mueva en medio de la prueba. Deja que Dios hable. Él va a hablar, Él va a revelar quién tú eres. Y Él va a poner todas las cosas en contexto. Amado, esta parashá es rica. Esta parashá es sumamente llena de tanta historia. Es algo parecido. Más o menos como la línea de Génesis, narrativa rica en
en principio, una narrativa rica en aplicaciones personales, narrativas que nos conectan con el Mesías, aunque hoy pues no lo hice. Pero lo que quería dejarle en general de qué se trata esta primera parashá, los temas generales y las cosas que podemos encontrar aquí. Así que gracias por estar conmigo en esta versión de la parashá Shemot 2026. Espero que les sea de bendición y si es así, compártelo con tus amistades, con tus familiares y bienvenido a la voz de los 5 libros y el libro de Éxodo, Shemot, el segundo libro de la Torah, o sea, el Pentateuco. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.